Dios le bendiga en esta mañana, aquí con ustedes, de nuevo, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, luego de una semana más o menos de estar, vamos a decirlo de una manera, fuera de las redes y fuera de estos videos. Queremos seguir compartiendo la palabra de Dios por medio de estos videos estilo devocionales, para que así ustedes sigan recibiendo, aquellos que nos escuchan y nos ven, palabra de Dios, Padre Santo, palabra que les aliente, que les anime, que les ayude a buscar más del Señor. Y si usted no es creyente, no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pueda de su corazón, Padre Santo, que ellos escuchen y entiendan la palabra y la reciban para creer en Cristo como Señor y Salvador. Y estamos, como siempre, hemos mencionado y siempre mencionamos en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Es una iglesia de habla inglesa y les invito a que nos visite. Si no tiene iglesia local, que asiste si entiende el inglés, a que comparta con nosotros los domingos en la mañana a las 11 de la mañana. Pronto estaremos dando también escuela bíblica, tan pronto esté arreglado ya el sótano de nuestra iglesia, que fue inundado en las últimas lluvias fuertes que tuvimos en Ohio. Y entonces comparta y reciba la palabra de Dios y reciba el amor de Dios conforme a lo que el amor de Dios nos dice Dios en su palabra, que es amar al prójimo como a sí mismo. Y vamos a hablar de un tema que diríamos que raras veces se escucha hablar de este tema, pero es un tema muy importante y vamos a hablar de la arrogancia, de la arrogancia. Permítame leer unos versículos antes para que tengamos una manera de introducción de cómo la palabra de Dios nos habla de la arrogancia. Leemos en el libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo 18, en la versión nueva traducción viva. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 18 y versículo 12, también en la nueva traducción viviente. La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad procede al honor. La arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Y vemos inmediatamente que cuando oímos de la palabra arrogancia, oímos de caída, oímos de destrucción, oímos de orgullo y oímos de lo que es contrario. Más adelante vamos a ver lo que es la humildad. ¿Pero qué es arrogancia? Estuve buscando en varios diccionarios de la lengua española y encontré que arrogancia tiene más o menos los siguientes significados y sinónimos: altanería, soberbia, enaltecimiento, orgullo, sentimiento de superioridad ante los demás. Y repito, arrogancia se relaciona también con altanería, soberbia, enaltecimiento, orgullo, sentimiento de superioridad ante los demás. Y estoy seguro que usted ha tenido un encuentro con alguien que es arrogante o que ha sido arrogante con usted. Y estoy seguro que usted está en estos momentos identificando si quizás usted es una persona arrogante o altanera o enaltecida, ¿verdad? Como nos dice aquí que es el significado en la lengua española de la palabra arrogancia, de la palabra arrogancia. Y repetimos de nuevo: altanería, soberbia, enaltecimiento, orgullo, sentimiento de superioridad ante los demás. Y usted preguntará, ¿pero por qué tenemos que hablar de la arrogancia? ¿Por qué tenemos que hablar de la altanería? ¿Por qué tenemos que hablar de soberbia? ¿Por qué tenemos que hablar del enaltecimiento? ¿Por qué tenemos que hablar de orgullo? Y cuando hablamos de orgullo, hablamos de ese orgullo negativo, cuando, como dice la definición, nos creemos superiores ante los demás. ¿Por qué tenemos que hablar de la arrogancia? Primero que todo, tenemos que dejar claro que todos y cada uno de nosotros,
todo ser viviente, todo ser humano, vamos a decir más claro, puede mostrarse y comportarse con arrogancia y soberbia en algún momento dado o como una conducta continua, una conducta que identifica a uno. Todo ser humano puede mostrarse o comportarse con arrogancia y con soberbia. Fíjese cómo lo dice el libro de Isaías, capítulo 2 y versículo 11. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio. Y lo leemos, esa es la Nueva Traducción Viviente, y lo podemos leer en la Reina Valera 60, del año 60, Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Fíjese, el orgullo humano, hablando del ser humano, la altivez de los ojos del hombre, hablando hombre en el sentido general, todo ser humano. La soberbia de los hombres, hablando en el sentido general, todo ser humano, ¿verdad? Dice que va a ser humillada ante Jehová. Y vamos siempre a tener claro que la altivez, la altanería, en el enaltecimiento, el orgullo, es algo que es contrario entonces a lo que Jehová es en persona. Lo que Jehová es su ser, sus características esenciales. No las podemos encontrar en Jesús, en Dios, en Jehová. Todo lo contrario. Más adelante vamos a ver, es algo en el hombre y es contrario a Dios. Padre, gracias, Señor. Te damos por esta palabra en tu mañana. Bendícela, Padre Santo, que siempre sea para tu gloria y para tu honra, y que tu Espíritu Santo la lleve a dar fruto, Padre Santo, en aquellos que la están escuchando y que están viendo, Padre amado, este video, para que podamos todos aprender, Padre Santo, de la importancia de no ser arrogantes, de no ser altaneros, de no ser altivos, y cómo eso, Señor y Dios, es contrario a tu presencia en nuestras vidas. Padre, gracias, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.